Hace escasas semanas se anunció a bombo y platillo y por supuesto nos hicimos eco en el canal con el correspondiente vídeo, la nueva estación de Valladolid Campo Grande, una mejora y ampliación del actual edificio que se ha quedado pequeño y anticuado y que irá a peor en los próximos años, y donde la polémica no faltó desde el minuto uno. Desde las reticencias de otros puntos de la región, como León o Zamora, hasta los defensores del soterramiento de vías por la ciudad, que vieron en su aprobación el cerrojazo definitivo a sus aspiraciones, a lo que ahora se suma un posible gran escollo para su ejecución. Más que serio, que te cuento en este vídeo. La noticia saltaba esta semana tras la confirmación por parte del alcalde pucelano, Jesús Julio Carnero, de que la Junta de Gobierno local daba luz verde a la interposición de un recurso contencioso administrativo en relación con la aprobación del proyecto de construcción de la remodelación de la estación ferroviaria de Valladolid Campo Grande, que tenía previsto ejecutar Adif a partir del próximo octubre, al considerar que la ley del sector ferroviario exige un plan especial de ordenación de la zona de servicio cuando no solo se van a ejecutar infraestructuras ferroviarias, cosa que no se ha hecho con este proyecto, considerándose desde el consistorio vallisoletano que este proyecto constituye una omisión de las exigencias que la propia ley del sector ferroviario requiere para una actuación de tal envergadura y supone un desconocimiento consciente de las competencias y facultades municipales urbanísticas que afectan a un elemento tan significativo como es el entorno de Campo Grande, sin tener en cuenta las secuelas para la movilidad urbana, textualmente. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Según afirmaciones del propio alcalde, no se trata de paralizar la ejecución de la obra de la estación, porque es bienvenida, pero recuerda que es la propia ley del sector ferroviario la que habla de la necesidad de elaborar un plan especial en el caso de que haya actuaciones complementarias que no sean solamente las ferroviarias, como ocurre en este caso, donde en la propia memoria del proyecto de construcción se describen actuaciones previstas en el proyecto como oficinas con acceso independiente desde la pasarela de acceso y con salida directa a la calle, pasarela de acceso a la estación con su propia volumetría, locales comerciales dentro de la estación y en el resto de las edificaciones previstas, así como el aparcamiento subterráneo en 4 niveles con 605 plazas o 3 estaciones de lavado de vehículos. Para el ayuntamiento, todas esas actuaciones no se pueden reconducir al concepto de infraestructuras ferroviarias, sino que son verdaderas actuaciones edificatorias y de implantación de usos comerciales o de equipamientos que requieren de la previa aprobación del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Ferroviaria, acusando al ministerio encabezado por un exalcalde de la ciudad, como es Óscar Puente, de ausencia absoluta de diálogo, dejando fuera al consistorio vallesoletano de todos los avances y toma de decisiones en cuanto al proyecto, asegurando que el ayuntamiento de la ciudad se ha dirigido en varias ocasiones a Adif a fin de que se le notifique fehacientemente la aprobación del proyecto de construcción de la estación, sin respuesta ni notificación alguna. De ahí la iniciativa de dar un paso tan grande y grave para el proyecto que puede paralizarlo no poco tiempo y sembrar muchas dudas. Todo llega obviamente por el clima de enfrentamiento múltiple entre el actual alcalde y el ayuntamiento de Pucela con el ministro Puente, que han tenido constantemente discrepancias y rencillas más que públicas, incluyendo la negativa de proseguir con el soterramiento de vías en la ciudad, donde se llegó a acusar al proyecto de Nueva Campo Grande de ser la losa final para su posible desarrollo en el futuro. Sin embargo, resulta cuando menos extraño el devenir de los acontecimientos. Primero, la sorprendente negligencia de Transportes y Adif de no proseguir con los pasos y trámites lógicos, incluso obligados por las leyes, para este tipo de proyectos y dar la sensación de que esto tenía que salir sí o sí y como fuera, incluso con la idea deslizada por no pocos de que la estación se querría convertir en un proyecto personal del propio Óscar Puente a modo de contrarréplica al alcalde de la ciudad.
De momento no se sabe lo que este paso puede suponer, pero recordemos que las obras iban a arrancar en octubre, calificándose esta gran ampliación como imperiosa al ir en aumento el tráfico de trenes por una estación claramente superada, cosa que irá a más en los próximos años, donde Campo Grande se convertirá en una de las terminales más importantes del país. El otro detalle que sorprende y se desprende de este paso tan drástico de llevarlo a los tribunales es que, a pesar de la necesidad de ampliar y adaptar Campo Grande a los nuevos tiempos, da la sensación de que se prefiere el enfrentamiento político tanto por unos como por otros y el posible rédito personal que el bien de la ciudad, incluso del país, ya que cualquier retraso en el proyecto puede acabar siendo un cuello de botella que estrangule los tráficos futuros de todo el norte de la red, por lo que esperemos que tanto unos como otros aparquen sus diferencias e intereses personales y desbloqueen el proyecto llegando al diálogo y los acuerdos necesarios y podamos informar de ello. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.